Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que hay, Dios mío. Va a dar muchísimo de qué hablar. Ya saben que por aquí nos encanta el chismecito, las noticias del mundo del espectáculo, y sobre todo, cuando se trata de nuestros queridos actores turcos. Y hoy, tenemos bomba. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Y lo que vamos a ver hoy es épico. Imagínense la escena, años de supuestas tensiones, malentendidos, rumores, y de repente, una disculpa. Sí, lo oyeron bien, una disculpa. Y no solo eso, la reacción de Can Yaman. Pero no se preocupen, que no les voy a hacer esperar más. En este vídeo vamos a analizar a fondo todo este asunto, la disculpa de Demet, el contexto, lo que se rumorea, y por supuesto la reacción, la respuesta épica de Can Yaman. ¿Están listos para descubrirlo todo? Prepárense porque esto se pone bueno. Pero antes de empezar, ya saben, la ritual de siempre, si son nuevos por aquí suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo porque aquí siempre estamos al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo. Y no se olviden de darle like al vídeo. Ayúdenme a crecer esta linda comunidad. Ahora sí, comencemos. Así que, ¿de qué va todo esto? Para los que quizás no estén tan al día con los chismes de Turquía, les pongo en contexto rapidito. Can Yaman y Demet Özdemir, los protagonistas de Erkenci o Pájaro Soñador para nosotros. Esa serie que nos robó el corazón. Esa serie que nos hizo suspirar. Esa serie que nos hizo creer en el amor verdadero. Y que nos dio horas y horas de entretenimiento. Como olvidar a Sanem y Can con sus miradas, sus peleas, sus reconciliaciones. Una química que traspasó la pantalla. Asterisco, un viaje al mundo de Pájaro Soñador, el amor que conquistó corazones asterisco. Para aquellos que no estén familiarizados con el fenómeno de Erkenci, permítanme refrescarles la memoria. Esta serie turca, que en español conocimos como Pájaro Soñador, fue mucho más que una simple telenovela. Fue un torbellino de emociones, un festín visual y, sobre todo, una historia de amor que cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. La trama, centrada en la relación entre Sanem Aydin, una joven soñadora e ingenua, y Can Divit, un fotógrafo talentoso y aventurero, nos sumergió en un mundo de romance, comedia y drama. La química entre Demet Özdemir, quien interpretó a Sanem, y Can Yaman en el papel de Can, fue innegable. Sus miradas cómplices, sus roces accidentales, sus diálogos llenos de chispa y sus apasionadas escenas románticas crearon una conexión palpable que traspasó la pantalla. Los fans, como buenos observadores, no tardaron en enamorarse de la pareja, ansiando verlos juntos tanto en la ficción como en la vida real. La serie nos presentó una historia llena de giros inesperados. Los secretos, las mentiras, los malentendidos y las intrigas familiares fueron solo algunos de los obstáculos que Sanem y Can tuvieron que superar para lograr su ansiada felicidad. Sin embargo, a pesar de las adversidades, su amor siempre prevaleció. Sus reconciliaciones, llenas de pasión y ternura, nos recordaron la importancia de la comunicación, la confianza y el perdón en cualquier relación. Pájaro Soñador no solo fue una historia de amor, sino también una celebración de la cultura turca. Los paisajes impresionantes de Estambul, la moda, la gastronomía y las costumbres locales nos transportaron a un mundo exótico y fascinante. La serie además abordó temas importantes como la importancia de perseguir los sueños, la lucha por la libertad y la necesidad de creer en uno mismo. El éxito de Pájaro Soñador fue innegable. La serie se convirtió en un fenómeno global, generando una legión de fans en diferentes países. La popularidad de Demet Özdemir y Can Yaman se disparó, convirtiéndolos en dos de las estrellas más queridas y reconocidas de Turquía. La serie además abrió las puertas a nuevas oportunidades profesionales para ambos actores, quienes han sabido aprovechar el impulso para consolidar sus carreras en el mundo del espectáculo. Asterisco, el silencio que habló más fuerte, rumores de tensiones detrás de cámaras asterisco. El brillo de Pájaro Soñador se apagó, pero la llama del interés en Can Yaman y Demet Özdemir continuó encendida. Sin embargo, la atención del público no se centró únicamente en sus futuros proyectos profesionales. Pronto comenzaron a circular rumores sobre una supuesta mala relación entre los dos actores. Las fuentes de estos rumores fueron variadas. En primer lugar, el silencio.
Después del final de la serie, Khan y Demet no se mostraron juntos públicamente. No hubo entrevistas conjuntas ni apariciones en eventos sociales, ni publicaciones en redes sociales que sugirieran una amistad cercana. Este silencio en un mundo donde la visibilidad es clave, generó suspicacias y alimentó la especulación. En segundo lugar, los detalles en el set de rodaje. Algunos testimonios de personas que trabajaron en Erkenci-Kus revelaron que durante las grabaciones, había habido tensiones entre Khan y Demet. Se decía que no se dirigían la palabra, que tenían desacuerdos sobre el guión y que evitaban interactuar fuera de las escenas. Estas informaciones, aunque no fueron confirmadas oficialmente, reforzaron la idea de una relación conflictiva. En tercer lugar, el análisis de las redes sociales. Los fans, como buenos detectives, comenzaron a analizar minuciosamente cada publicación de Khan y Demet en Instagram, Twitter y otras plataformas. Cualquier detalle era motivo de sospecha. Si no se seguían mutuamente, problema. Si no se comentaban las fotos, problema. Si publicaban mensajes con indirectas, problema. La obsesión por encontrar pruebas de la supuesta mala relación se intensificó, generando un ambiente de especulación constante. Los medios de comunicación, por su parte, no tardaron en hacerse eco de los rumores. Las revistas del corazón, los programas de televisión y los portales de noticias se dedicaron a analizar la situación, publicando artículos y vídeos sobre la supuesta enemistad entre Can Yaman y Demet Özdemir. Las conjeturas y las interpretaciones se multiplicaron, generando un ruido mediático que contribuyó a la consolidación de la historia. Es importante destacar que tanto Can Yaman como Demet Özdemir nunca confirmaron ni desmintieron oficialmente los rumores. Ambos optaron por el silencio, una estrategia que en muchas ocasiones puede ser más efectiva que cualquier declaración. El silencio en este caso alimentó la intriga y contribuyó a mantener viva la atención del público sobre la supuesta enemistad. *** La disculpa que rompió el hielo, el gesto inesperado de Demet Özdemir ***. Después de años de especulaciones y rumores, la situación dio un giro inesperado. Demet Özdemir, a través de sus redes sociales, publicó un mensaje que sorprendió a todos. Se trataba de una disculpa. El mensaje, aunque no mencionaba nombres, era evidente que iba dirigido a Can Yaman. El contexto, las indirectas y la reflexión sobre las relaciones personales apuntaban directamente al actor. La publicación, escrita con un tono de arrepentimiento y madurez, transmitía la intención de cerrar un ciclo y dejar atrás cualquier conflicto del pasado. La disculpa, que llegó de forma inesperada, generó un gran impacto en el mundo del espectáculo. Los fans, los medios de comunicación y el público en general se preguntaron qué había motivado a Demet a tomar esta decisión. ¿Qué había pasado entre los dos actores para que, después de tanto tiempo, Demet decidiera pedir perdón? El mensaje de Demet, básicamente, decía algo así como: en la vida, a veces, nos equivocamos. Nos dejamos llevar por el orgullo, por el ego, por las circunstancias. Y cuando nos damos cuenta, el daño ya está hecho. Pero siempre es importante reconocer nuestros errores, pedir perdón y aprender de ellos. Las palabras de Demet reflejaban una profunda reflexión sobre sus acciones y decisiones. El arrepentimiento, la humildad y la madurez se percibían en cada frase. La disculpa, más allá de un simple gesto, fue una declaración de intenciones, la voluntad de dejar atrás el pasado y construir una nueva relación, basada en el respeto y la armonía. La disculpa de Demet, además, generó un debate sobre la importancia de la comunicación y la reconciliación en las relaciones humanas. Muchos usuarios de las redes sociales elogiaron el gesto de la actriz, destacando su valentía y su madurez. La disculpa, en definitiva, fue un acto de humildad que demostró la capacidad de Demet para reconocer sus errores y aprender de ellos. *** Teorías y especulaciones. ¿Qué ocurrió realmente? ***. La disculpa de Demet Özdemir generó un torbellino de preguntas y especulaciones. ¿Por qué había tomado esta decisión? ¿Qué había motivado a la actriz a pedir perdón a Can Yaman? Las teorías y las conjeturas se multiplicaron, tratando de desentrañar el misterio detrás de este gesto inesperado. Una de las teorías más comunes es que con el paso de los años, Demet reflexionó sobre la situación y se dio cuenta de sus errores. La madurez y la experiencia le habrían permitido analizar la situación desde una perspectiva diferente, reconociendo su responsabilidad en los conflictos del pasado. Esta teoría, que se basa en la evolución personal, sugiere que Demet, después de un tiempo de reflexión,
decidió cerrar el círculo y dejar atrás cualquier rencor. Otra teoría, menos romántica, sugiere que la disculpa de Demet estuvo motivada por intereses profesionales. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir se encuentran en momentos importantes de sus carreras. Can continúa cosechando éxitos en Italia, con proyectos internacionales de gran envergadura. Demet, por su parte, consolida su carrera en Turquía, protagonizando nuevas series y siendo imagen de importantes marcas. La imagen pública es clave en el mundo del espectáculo. La disculpa, en este contexto, podría ser una estrategia para mejorar la imagen de ambos actores y evitar cualquier conflicto que pueda afectar sus carreras. Una tercera teoría, más sentimental, sugiere que la disculpa de Demet fue un acto de empatía y respeto hacia Can Yaman. La actriz, al reconocer sus errores, habría buscado aliviar cualquier dolor o malestar que pudiera haber causado en el pasado. Esta teoría, que se basa en la amistad y el cariño, sugiere que Demet, al madurar, valoró la importancia de la buena relación entre ellos. Sea cual sea la razón detrás de la disculpa, lo cierto es que el gesto de Demet fue aplaudido por muchos. La actriz demostró valentía, humildad y la intención de cerrar un ciclo doloroso. La disculpa, en definitiva, fue un paso importante para recomponer su relación con Can Yaman. ***, la respuesta épica de Can Yaman, el silencio que habló más fuerte ***. La disculpa de Demet Özdemir generó una gran expectativa sobre la reacción de Can Yaman. ¿Cómo respondería el actor a este gesto inesperado? ¿Aceptaría la disculpa? ¿Demostraría su perdón? El mundo del espectáculo estaba expectante. Al principio, el silencio. Can Yaman, como buen actor, optó por la prudencia. No hizo declaraciones públicas, ni respondió a los medios de comunicación, ni publicó mensajes en redes sociales. Este silencio, en un mundo donde la inmediatez es la norma, generó aún más expectación. Sin embargo, unos días después, Can Yaman rompió el silencio de una manera sutil y elegante. Publicó en sus redes sociales una foto que lo decía todo. En la imagen se le veía a él sonriendo con una leyenda que decía: el pasado es historia, el futuro es un misterio, el presente es un regalo. La foto por sí sola fue una respuesta contundente. La sonrisa de Can Yaman transmitía paz, tranquilidad y una profunda madurez. El mensaje, breve pero significativo, indicaba su intención de dejar atrás cualquier conflicto del pasado y enfocarse en el presente. La respuesta de Can Yaman fue aplaudida por muchos. La elegancia, la sutileza y la madurez del actor fueron reconocidas por el público y la crítica. Can demostró una vez más ser un hombre con clase y con capacidad para gestionar las situaciones difíciles. La respuesta de Can Yaman, además, generó un debate sobre la importancia del perdón y la superación personal. Muchos usuarios de las redes sociales elogiaron el gesto del actor, destacando su inteligencia y su capacidad para dejar atrás el pasado. La respuesta, en definitiva, fue un acto de aceptación que demostró la capacidad de Can para perdonar y seguir adelante. ***, interpretaciones de la respuesta de Can Yaman, un mensaje de paz ***. La foto y el mensaje de Can Yaman generaron múltiples interpretaciones. ¿Qué significaba realmente la respuesta del actor? ¿Qué quería transmitir al público? Las teorías y las conjeturas se multiplicaron, tratando de descifrar el mensaje oculto detrás de su sonrisa y sus palabras. Una de las interpretaciones más comunes es que Can Yaman, al igual que Demet, ha madurado y aprendido de sus experiencias. La madurez y la experiencia le habrían permitido analizar la situación desde una perspectiva diferente, dejando atrás cualquier rencor. Esta interpretación, que se basa en la evolución personal, sugiere que Can, después de un tiempo de reflexión, decidió perdonar y seguir adelante. Otra interpretación sugiere que Can Yaman, al responder con una sonrisa, demostró su intención de cerrar cualquier conflicto del pasado. La sonrisa, en este contexto, fue un signo de aceptación y de paz. El actor, al responder de esta manera, habría buscado evitar cualquier polémica y enfocarse en su presente y en su futuro. Una tercera interpretación, más profunda, sugiere que Can Yaman, al elegir el silencio y la sonrisa, buscó demostrar su superioridad. El actor, al no entrar en polémicas y al no responder a las críticas, habría demostrado que está por encima del drama. Esta interpretación, que se basa en la inteligencia y la madurez, sugiere que Can, al responder de esta manera, buscó evitar cualquier controversia y preservar su imagen pública. Sea cual sea la interpretación correcta,
lo cierto es que la respuesta de Can Yaman fue un claro mensaje de paz y de reconciliación. El actor demostró una vez más ser un hombre con clase y con capacidad para superar los conflictos. La respuesta, en definitiva, fue un ejemplo a seguir. *** El impacto en los fans, *Sanem Khan Forever y el resurgimiento del amor ***. La disculpa de Demet Özdemir y la respuesta de Can Yaman generaron una gran emoción entre los fans de Erkenzikuş. Las redes sociales se inundaron de comentarios positivos, de felicitaciones y de halagos hacia los dos actores. Todos celebraron la reconciliación. Los fans, como buenos románticos, volvieron a soñar con el amor. Muchos expresaron su deseo de volver a ver a Sanem y Khan juntos, aunque sea de lejos, en armonía. El hashtag #Sanem Khan Forever, que se había mantenido activo durante años, volvió a ser tendencia, demostrando que el cariño por esta pareja sigue vivo. Los fans además recordaron los mejores momentos de la serie, creando memes, vídeos y edits que celebraban el amor de Sanem y Khan. La nostalgia y la alegría se apoderaron de las redes sociales. Los fans demostraron una vez más que su amor por Erkenzikuş y por sus protagonistas es incondicional. El impacto en los fans fue una prueba más de la fuerza del amor y de la importancia de la reconciliación. La disculpa de Demet y la respuesta de Khan, en definitiva, representaron un renacimiento para la pareja, para la serie y para el cariño de los fans. *** El futuro de Sanem y Khan, una posible reconciliación en el horizonte, ***. La pregunta que todos nos hacemos ahora es, ¿qué pasará en el futuro? ¿Volveremos a ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en algún proyecto? ¿Podremos ver una reconciliación, aunque sea a nivel profesional? El futuro es incierto, pero la esperanza siempre está presente. La disculpa de Demet y la respuesta de Khan han abierto la puerta a la esperanza. Los dos actores, al demostrar su madurez y su disposición a dejar atrás el pasado, han allanado el camino para una posible reconciliación. La buena relación entre ellos podría abrir puertas a nuevas oportunidades profesionales. Los fans, por su parte, sueñan con volver a ver a Sanem y Khan juntos en la pantalla. Las redes sociales se llenan de peticiones y de mensajes de apoyo. Los fans esperan que los dos actores puedan superar sus diferencias y volver a trabajar juntos. La posibilidad de una nueva colaboración entre Can Yaman y Demet Özdemir dependerá de muchos factores. La voluntad de ambos actores, las oportunidades profesionales, las propuestas de los productores. El tiempo dirá si el sueño de los fans se hace realidad. *** Un ejemplo a seguir, lecciones de vida del perdón y la reconciliación ***. La disculpa de Demet Özdemir y la respuesta de Can Yaman han sido un ejemplo a seguir. Los dos actores, al demostrar su madurez y su disposición a dejar atrás el pasado, han ofrecido una valiosa lección de vida. La historia de Khan y Demet nos enseña que, a pesar de las diferencias, es posible la reconciliación y el perdón. Nos demuestra que la madurez, la humildad y la capacidad de aprender de nuestros errores son fundamentales para construir relaciones saludables. La historia de Khan y Demet nos recuerda que el orgullo, el ego y las circunstancias pueden dañar las relaciones. Sin embargo, también nos enseña que siempre es posible reconocer nuestros errores, pedir perdón y buscar la reconciliación. La historia de Khan y Demet nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación, la confianza y el respeto mutuo en las relaciones humanas. Nos anima a dejar atrás el pasado y a enfocarnos en el presente, construyendo un futuro de paz y armonía. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia de amor, de drama, de reconciliación y de crecimiento personal. Una historia que nos recuerda que, a pesar de las dificultades, siempre es posible encontrar la felicidad. *** Conclusión, un capítulo cerrado y nuevos horizontes ***. En resumen, la disculpa de Demet Özdemir y la respuesta de Can Yaman han marcado un antes y un después en la historia de esta pareja de la televisión turca. Han demostrado que, a pesar de las diferencias, es posible la reconciliación, el perdón y el crecimiento personal. Un ejemplo a seguir. El futuro de Can Yaman y Demet Özdemir es incierto. Sin embargo, la esperanza siempre está presente. Lo que sí es seguro es que ambos han demostrado madurez y elegancia al gestionar una situación que generó tanta expectación. La disculpa de Demet y la respuesta de Khan son un recordatorio de que la vida es un constante aprendizaje. Nos recuerdan que debemos aprender de nuestros errores, perdonar y seguir adelante, construyendo relaciones basadas en el respeto, la confianza y el amor.
Espero que este vídeo les haya gustado. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Les gustó la reacción de Can Yaman? ¿Creen que volveremos a verlos juntos en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un buen me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí siempre les traeré las últimas noticias, los mejores chismes y las más divertidas reacciones del mundo del espectáculo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.